A ver. Bueno, vamos a ir dándole un poquito al tema de vacunas. Bueno, ayer ya hablamos un poquito de la introducción, hablamos de algunas de ellas. Vamos a seguir. La última diapo que habíamos comentado fue esta, en la cual los adultos mayores de 65 también deben recibir la vacuna doble bacteriana cada 10 años, la antigripal, la antineumocócica, después vamos a hablar específicamente de ella, porque se dan las dos, la conjugada y la polisacárida, y por supuesto la vacuna para la hepatitis B. La vacuna antigripal fue incorporada con carácter gratuito y obligatoria en el año 2011 y fundamentalmente dirigida a los grupos como las embarazadas, el personal de salud, las puérperas y los niños entre los 6 y los 24 meses de edad. Por supuesto que esto se amplió después para todos los que entre los 2 y los 64 años de edad tienen algún factor de riesgo. Se sabe que, si bien no siempre, y esto ya lo comentamos ayer, la vacuna no previene la infección, sí lo que se demostró es que previene fundamentalmente todo lo que es el riesgo de internación, de mortalidad y, por supuesto, de complicaciones. En ese contexto se sabe que en los menores de 65 años sin comorbilidades previene un alto porcentaje de las infecciones, de los episodios. Y en mayores de 65 años o en individuos que están afectados de enfermedades crónicas o de inmunodepresión, reducen también en forma significativa el riesgo de internaciones y, por supuesto, de mortalidad asociada justamente con las mismas. El objetivo, por supuesto, es personal de salud, embarazadas, puérperas hasta 10 días posteriores al parto, que no hayan sido vacunadas durante el embarazo. Se puede vacunar a la embarazada en cualquier momento de esa gestación. Y los niños entre los 6 y los 24 meses de edad, así como también los mayores de 65. Entre los 2 y 64 años de edad, individuos que tengan algún factor de riesgo, esos por supuesto también la reciben, pero en este caso con orden médica y el diagnóstico correspondiente. Entonces, los grupos de riesgo, por supuesto, va desde los menores, como puede ser alguna enfermedad respiratoria crónica, hasta grupos de riesgo ya de inmunodeficiencias importantes. Así que prácticamente en este grupo vamos a abarcar la casi totalidad de enfermedades con tendencia a la cronicidad. Ya esta vacuna, el año pasado y esta tiene de alguna manera composición similar, y hay dos tipos de vacunas antigripales. Una disponible a nivel de salud pública, a nivel de los sistemas de salud, que es una trivalente, compuesta por dos serotipos A, incluido el H1N1 y H3N2, y un serotipo B. Y también hay una tetravalente, que a diferencia de esta, suma un segundo componente del serotipo B. Es la única diferencia que hay, es decir, el porcentaje de mejoría no es demasiado significativo porque, lógicamente, ambas vacunas tienen los dos principales serotipos A, que justamente es el H1N1 y el H3N2. La duración de los anticuerpos es a partir de los 14-15 días de la aplicación y se estima hasta los 9-12 meses, promedio entre 8 y 10. Por eso, más allá de los cambios que genera, por supuesto, la partícula viral, los shift y los drift característicos, también
el tiempo de persistencia de los anticuerpos en general es menor al año, y esto es lo que hace y obliga de alguna manera a la revacunación anual, como habitualmente se establece. Dentro de lo que es la prevención de la enfermedad neumocócica, sabemos que la enfermedad neumocócica va desde la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad hasta cuadros extremadamente graves, como son justamente las meningitis, así como también formas no invasivas del tipo de sinusopatías, otitis, etc. En ese contexto tenemos dos tipos de vacunas antineumocócicas que justamente tienen como objetivo, por un lado, la prevención de otitis, de enfermedad pulmonar, de bacteriemia y a partir de ahí de meningitis. La carga de la enfermedad producida por este agente realmente es muy, muy significativa, y justamente esto hace que esas tasas de mortalidad sean relativamente importantes, tanto cuando hablamos de neumonías como particularmente cuando hablamos de meningitis. Como agente bacteriano, la meningitis neumocócica es la de mayor tasa de mortalidad. Llega hasta un 40% según algunas estadísticas. Y esto, por supuesto, se va a incrementar en forma notoria en los adultos mayores y en aquellos pacientes que tengan algún grado de inmunodeficiencia o comorbilidad asociada. Se estudió en la Argentina justamente el impacto de las infecciones invasivas, tanto respiratorias, bacteriémicas como de meningitis, y ahí se vio que realmente, más allá de lo que ha sucedido durante la pandemia, la cantidad de casos de enfermos y de casos fatales asociados justamente a enfermedades respiratorias es, por supuesto, relativamente significativa. Y también en un proyecto de vigilancia epidemiológico se trató de establecer cuál es la circulación de los distintos serotipos en nuestro medio. Esto se hizo allá por la década de los 90 y de alguna manera justificó la incorporación de la vacuna antineumocócica conjugada, porque inicialmente la de 7 serotipos y posteriormente la de 13 serotipos contienen en su composición la mayoría de los serotipos circulantes en nuestro medio. Por lo tanto, esta vacuna 13 valente, que es la conjugada y que es la efectiva justamente para los lactantes, se incorporó en el calendario nacional de vacunas con un esquema de 2, 4 y 12 meses de edad. Este es el esquema entonces de la vacuna antineumocócica conjugada que ya está incluida hace años en el calendario nacional de vacunas. Por supuesto que si ese chiquito es vacunado después del año, se puede reducir una de las dosis, y si es vacunado después de los 2 años, ya con una sola dosis es suficiente. Más allá de esto, uno tiene que tener en cuenta que principalmente este tipo de vacunas, tanto la de 13 como la de 23 serotipos, recuerden, previenen los episodios de neumonía, bacteriemia, meningitis, así como también por el hecho de ser una vacuna conjugada, genera inmunidad de mucosas, estimula la producción de IgA, y esto de alguna manera también hace a la menor cantidad de otitis que uno observa a partir de la introducción y administración de la vacuna conjugada en los lactantes. Los mayores de 65 años en el calendario nacional deben recibir a los 65 años una dosis de la vacuna conjugada, y al año siguiente, a los 66, la dosis correspondiente, pero de vacuna polisacárida. Entonces esto también es importante en ese contexto tenerlo bien presente. Entonces recuerden, calendario nacional obligatorio, vacuna conjugada, 13 serotipos, 2, 4, 12 meses, 65 años vacuna conjugada, 66 años vacuna polisacárida. Lógicamente, hay distintos grados de inmunocompromiso que de alguna manera hacen también a la necesidad de aplicar inicialmente la vacuna conjugada y al año
repetir, o una conjugada o una polisacárida. La polisacárida siempre se prefiere darla posteriormente a la vacuna conjugada para justamente aumentar la respuesta inmunológica. A partir de acá justamente es donde uno tendrá que decidir en forma ya personalizada el grado de inmunocompromiso de cada paciente y a partir de ahí las revacunaciones correspondientes con las distintas formulaciones de la vacuna, entonces, antineumocócica. Inicialmente, entonces, 65 años sin otro factor importante, nunca vacunado, recibe la conjugada y a los 12 meses recibe la polisacárida. A los que ya habían sido previamente vacunados, se les da una dosis de la polisacárida y después la conjugada. En general, esto, por supuesto, va a ser de alguna manera asociado al estado de inmunocompromiso o de enfermedad crónica que cada uno de estos pacientes pueda llegar a presentar. Las vacunas para el personal de salud, por supuesto, incluyen todo lo que es el esquema básico, la vacunación para la hepatitis B con la cuantificación del anticuerpo anti-HBs, la vacuna antigripal y, por supuesto, para los que trabajan con niños menores de 1 año de edad, es decir, pediatras, deben recibir, cuando es la indicación de la doble bacteriana, en vez de la doble, la triple bacteriana acelular. En el contexto también de la prevención de algunas enfermedades, se sugiere que aquel individuo que tenga por lo menos desconocimiento de haber sido vacunado o de haber presentado hepatitis A o haber presentado, por ejemplo, varicela, es conveniente hacer, por supuesto, el estudio serológico y a partir de ahí, por supuesto, vacunarse, así como también la vacuna antimeningocócica tetravalente para el personal de laboratorio. Ahora, ¿por qué hay que vacunar para la varicela? La varicela, la vacuna ha sido incorporada, recuerdan, ayer lo comentamos, en el 2015 en el calendario nacional, porque justamente es una afección que puede ser grave. Hemos tenido casos gravísimos, lamentablemente, en chiquitos, y también en los adultos. Han tenido casos extremadamente severos, como vemos justamente, en pleno periodo de estado de la enfermedad, la necesidad de lo que es asistencia respiratoria mecánica en función de las neumonitis bacilosas que este tipo de enfermedad puede llegar a generar, o secuelas, como también vamos a ver en la clase correspondiente, que pueden llegar a ser bastante importantes y de alguna manera a veces definitivas. La vacuna antivaricelosa consta de una cantidad de virus varicela zoster atenuados. La cepa se llama OKA porque es el nombre del chico japonés de quien se aisló la partícula viral ya hace más de 40 años en Japón, y después se produjo también y se produce en países centrales de Europa como en Estados Unidos. Tiene una excelente seroconversión en chicos, algo menor en adultos. Con una segunda dosis se alcanza ya un tenor de protección realmente muy importante, pero la indicación en el calendario nacional de vacunas es a los 15 meses de edad. Antes se daba al año, pero algunos casos de varicelas atenuadas, porque todavía había algún bloqueo por anticuerpos maternos circulantes, hizo que se pospusiera la primo vacunación a los 15 meses de edad y se da la segunda dosis al ingreso escolar de los 5 o 6 años. Es decir, sigue de alguna manera una correlatividad similar a la triple viral, con la diferencia que la triple viral se aplica al año y a los 6. Esta se aplica a los 15 meses y a los 6. Si se llegara a vacunar a mayores de 13 años, debido a que la seroconversión es menor, ahí se aplican entonces 2 dosis con 1 o 2 meses de intervalo. Al igual que la triple viral, sí. Puedo hacer una consulta. ¿Esta vacuna para varicela también previene el herpes zóster? Sí. O sea, la manifestación cutánea también queda prevenida con la misma vacuna. No, y claro, porque es el mismo virus. Al prevenir la varicela, prevengo el zóster.
porque el zóster es una reactivación de la varicela. Tal es así que hay una vacuna anti-zóster, que es la misma cepa OKA, después lo vamos a mencionar, que no está incorporada en el calendario, sí la dan en Estados Unidos a los mayores de 60 años de vida, y que sería, aún para los que tuvieron varicela, una forma de aumentar el tenor de anticuerpos y de esa manera reducir la severidad. Eso es lo que preguntaba, si reducía la incidencia de la reinfección, no la prima infección. No, la vacuna antivaricela previene la infección. La prima infección, perfecto. El zóster tiene efecto de atenuar lo que es fundamentalmente lo más grave de del zóster, que es la neuralgia posherpética, que es lo más difícil a veces de manejar. Así que sí, hay una vacuna que fue aprobada por ANMAT. Pueden buscar el precio de la vacuna, fíjense cuánto sale, Zostavax se llama. Sí, como 24 lucas. Bueno. Sí, yo ya sabía de eso, pero no sabía si era la misma, por eso preguntaba. Sí, no, por eso fue aprobada por ANMAT. Ahora les voy a mostrar la... Gracias, doctor. No, por favor. Hay que vamos a aceptar algunos. Pensé que siempre hay alguien a la mañana para alguna pregunta. Bueno, entonces, tiene acción de bloqueo también en este contexto. Y ahí está la vacuna para el herpes zóster, aprobada por ANMAT, fíjense, aprobada en marzo del 2013, que justamente es la Zostavax. Entonces acá, justamente, lo que la vacuna reduciría son los episodios del zóster, la severidad y, por supuesto, la neuralgia, ¿no? Entonces, el CDC recomienda una dosis a los mayores de 60 años y, bueno, está contraindicada en inmunosupresión y embarazo y, bueno, tema del costo que ya acabamos de comentarlo. Vacuna para el meningococo, fundamentalmente conjugadas. En el calendario nacional se incorporó la tetravalente, la Menveo o la Menactra. La composición es ACW135EY y también una vacuna conjugada serotipo C, que es la Menjugate o Neisvac. Esta ya quedó prácticamente fuera de circulación porque al incorporarse la tetravalente que incluye el serotipo C, ya estas dos vacunas que inicialmente fueron comercializadas ya prácticamente dejaron de circular. Ahora, el esquema de la vacunación antimeningocócica es un esquema de 3 dosis que se aplican a los 3, 5 y 15 meses de vida. Y después se aplica como estrategia complementaria en adolescentes
una dosis a los 11 años de edad. Esta vacuna conjugada lo está con una proteína que es justamente una proteína de Corynebacterium diphtheriae. Lo que queremos es justamente disminuir la aportación, proteger la forma, obviamente, de grave, la enfermedad meningocócica diseminada y, por supuesto, todo lo que hace a la afección, que ya cuando hablemos de meningitis vamos a ver la gravedad que la enfermedad meningocócica obviamente puede llegar a generar. También y ahí también la Bexsero, que fue aprobada, pero está fuera de calendario. En general se aplican 2 dosis de la Bexsero, ya algunos incluso la aplican a partir de los 2 meses de vida, pero también, acá estamos hablando de una vacuna de un costo bastante significativo, que tiene que hacerse en este caso a cargo de los padres del chiquito a ser vacunado. Ahora entramos en el tema justamente de polio. Inicialmente la vacuna que se aplicaba era la Sabin oral, pero es una vacuna que al ser atenuada podía en algunos casos generar algún tipo de reversión a su estado natural y a partir de ahí generar una polio paralítica asociada a la vacuna. Esto nos pasó acá en el país en el 2008, con una chiquita que era una inmunodeficiente, no se sabía que era inmunodeficiente en una provincia del noroeste argentino. Lo real es que esta chiquita recibe la vacuna Sabin oral recién a los 18 meses de vida, porque tenía múltiples infecciones previas, internaciones, etcétera, razón por la cual se había pospuesto todo lo que es vacunación. A los 18 meses de vida recibe la vacuna Sabin, con tal mala suerte que hace una reversión y hace una polio paralítica asociada a la vacuna. Bueno, se estableció que obviamente era el serotipo vacunal el responsable de ese cuadro, y se determinó posteriormente que la chiquita tenía un déficit de tipo A-gamma-globulinemia congénita. Eso explicó la cantidad de infecciones previas que padeció, y bueno, se vacunó y justamente padeció esto. Lo real es que a partir de ahí, por supuesto, y ya la OMS lo había alertado, hay una masiva inmunidad con respecto a polio en el mundo, pero claro, al haber una gran cantidad ya de protegidos, seguir vacunando con Sabin puede conllevar la posibilidad de que algunas de estas vacunas reviertan su estado natural y sea más grave por el tema de la polio paralítica el hecho de vacunar que la posibilidad de los individuos, todavía pocos, que están susceptibles, por lo tanto, de enfermar. Ahora, esto hizo que en el año 2016, el 29 de abril justamente, se hiciera un switch, un cambio. Se pasó de la vacuna totalmente Sabin a las primeras 2 dosis como vacunas bivalentes, se sacó el serotipo 2, de tipo Salk, a los 2 y 4 meses. Ya como esto genera anticuerpos, el riesgo de cualquier seroconversión o de alguna complicación asociada con la cepa vacunal, ya prácticamente se va a perder, es cero ese riesgo, y por eso se siguió vacunando con la Sabin a los 18 meses al ingreso escolar de los 6 años. Siempre hablando de la bivalente Sabin. La Salk sigue siendo trivalente, tiene los 3 serotipos. Y esto se hizo justamente el 29 de abril del año 2016, que ya era entrar en la fase final de erradicación de la polio. Ahora, a partir del 1 de junio del año 2020, la vacuna pasó a ser totalmente inactivada. Y el esquema es entonces el de 2, 4 y 6 meses,
y la cuarta dosis al ingreso escolar de los 6 años. Es decir, se sacó del calendario la vacunación antipoliomielítica justamente a los 18 meses de vida. Y esto es lo que a partir de hace 2 años, entonces ya está establecido. Por supuesto que vacuna para el HPV también ha sido incorporado en el calendario nacional. Sabemos todo lo que significa, por supuesto, el riesgo de HPV en cuanto a lesiones genitales y también a lesiones extragenitales del tipo justamente de los carcinomas a nivel laringio, lengua, mucosa oral, etcétera, que ya vimos en el contexto de HIV. Los principales serotipos oncogénicos incluyen al 16 y al 18, y también las principales causas de verrugas genitales incluyen al 6 y al 11. Por supuesto que hay cantidad de serotipos de HPV. Esto significa que la vacuna actualmente disponible, que inicialmente fue una bivalente, con los serotipos 16 y 18, y posteriormente se pasó a la vacuna tetravalente, que es la Gardasil, que tiene en su composición los serotipos 6, 11, 16 y 18. Hay que saber que esta vacuna, que es tetravalente, próximamente será reemplazada, cuando ya esté autorizado, una vacuna nonavalente, es decir, que contenga 9 serotipos, con lo cual ampliamos notablemente el espectro de lo que es protección contra los serotipos más patógenos que justamente HPV genera. La vacuna induce anticuerpos neutralizantes que impiden la infección, no es terapéutica, es decir, no tiene acción sobre infecciones preexistentes. Esto es importante porque eso no evita justamente que a pesar de estar vacunada la persona, se hagan los controles correspondientes por la posibilidad de algún otro serotipo que pueda eventualmente colonizar esas mucosas. Lo que uno quiere, y este fue el objetivo justamente de la incorporación de la vacuna, es reducir la incidencia de la mortalidad del cáncer cérvico-uterino, especialmente en aquellas personas con mayores factores de riesgo, y justamente esto habla de equidad en salud, porque la vacuna fuera de lo que es el programa o el calendario nacional es una vacuna realmente de muy alto costo. Y esto es justamente lo que hizo que se incorporara. Al incorporarse en el calendario, recordemos, es obligatoria y es gratuita. A partir del año 2015, lo que inicialmente eran 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, a menores de 14 años pasó a ser un esquema de 2 dosis. A partir de ahí, sí, 14 años hay que dar 3 dosis. Ahora, también hay que vacunar a todos los hombres y mujeres de 11 a 26 años que tengan distintas condiciones de inmunocompromiso, tales como HIV, trasplantados de órganos sólidos o trasplantados de células hematopoyéticas. En este contexto, el esquema será el clásico, el de 3 dosis, justamente de 0, 2 y 6 meses. Esto entonces es la prevención para HPV. Mucho se habló, mucho en las redes se empezaron a divulgar situaciones de efectos adversos, algunos graves, y esto en la realidad no fue así. Cualquier efecto adverso por una vacuna debe ser informado, ese efecto, esa complicación o ese efecto que de alguna manera temporalmente asociamos con la vacuna, en lo que es una página de la ANMAT que tiene el nombre de SAVI, que son los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, y ahí, con respecto a HPV, se han notificado cantidades SAVI, sobre más de 3,5 millones de dosis aplicadas, pero con una prevalencia e incidencia realmente es muy, muy baja. Espere que...
¿Alguien está grabando la clase por casualidad? Sí, doctor, yo lo estoy grabando. Ah, Porque hay bueno. compañeros que no pueden asistir. Sí, no, pregunto porque justamente una compañera de ustedes escucha entrecortado y después comuníquense. Eh, así que no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema en que graben todas las clases que quieran, así que no, ningún inconveniente, al contrario, cuando teníamos las clases en Zoom, estaban todas grabadas. Sí, yo lo estoy haciendo porque hay algunos compañeros que están en el Sí, trabajo y no lo pueden hacerlo. se imaginan que Ahora, yo no persigo a nadie, eso está claro, ¿no? Así que yo sé que hay gente que ahí no puede, libertad total, ¿eh? Así que... Doctor, disculpe, yo lo escucho entrecortado todo el tiempo. Bueno, ya lo están grabando, Adriana. Ay, gracias, profe, gracias. Así que después se la pasan, ¿eh? No hay ningún problema. Así que cero drama. yo ahora paso el link en el Sí, grupo. listo, al grupo de ustedes pásenselo, no, ningún inconveniente, hagan, sí, yo eso, en ese sentido, total tranquilidad. Así que sí, porque uno a veces habla tan rápido, da por sobreentendido un montón de cosas y como yo ya tengo lo que diría el cassette puesto, entonces me pongo a hablar y hablo rápido y bueno, por ahí hay que reescuchar algunas cosas y bueno, mal no les viene, absolutamente. Así que cero problema en ese aspecto. Les volví a decir que el tema de... ¿Le decías? Entonces, le decía que el examen relacionado con el HPV realmente fueron 7 convulsiones, un rash, 2 broncoespasmos, 100% recuperación a íntegrum, así que no pasó nada. Bueno, hoy, por supuesto, con vacunación COVID, los ESAVI son numerosos, porque como está todo, digamos, en el ojo de la tormenta, ahí también se busca cualquier relación temporal con cualquier situación que pudiera eventualmente relacionarse con la vacunación. Pero bueno, los ESAVI valen para todas las vacunas en general. Piensen que el caso de la polio paralítica justo tuvo que ver también con un ESAVI, ¿no? Es decir, algo que podía haber sido prevenido, y sí, pero bueno, en ese momento en el interior de una provincia no se sabía justamente el grado de inmunodeficiencia de una chiquita que lamentablemente, bueno, padeció esta circunstancia. Pero en general, bueno, se estudian las cepas, se estudia la relación, se trata de averiguar. Nosotros tuvimos un caso con la vacuna para la fiebre amarilla de una meningitis, y era una meningitis donde se encontró que el agente causal era justamente el virus atenuado, la cepa 17D, que produce la enfermedad. Obviamente fue un efecto propio de la vacuna. Raro, sí, raro. 1 cada millones de vacunados, pero a veces estas cosas pueden ocurrir. Lo real es que en el 2011 se incorpora la vacuna en el calendario nacional a las niñas. 2014 se hace la transición a la vacuna tetravalente. 2015 se modifica en vez de 3 dosis hasta los 14 años 2 dosis. Y 2017 se incorporan también los varones de 11 años a la vacunación obligatoria. A partir del 2014, por supuesto, con la vacuna tetravalente, se amplía todo lo que es el objetivo de vacunación a los varones y a las mujeres de 11 a 26 años, con lo que habíamos comentado previamente. HIV, trasplantado de órganos sólidos y trasplantado de células hematopoyéticas. Por eso, la vacunación a partir de este momento, 2017, tuvo incluso algún impacto, digamos, a nivel publicitario para que también los varones sean, entonces, en este contexto, incorporados a la vacunación. Como dije recién, la vacuna para la fiebre amarilla puede generar algún efecto, sí, no hay que vacunar a inmunocomprometidos, no hay que vacunar a mayores de 60 años ni menores de 12 meses,
puede haber una excepción muy puntual, pero en general se recomienda justamente la vacunación, sí, en forma obligatoria en el calendario nacional, a los residentes de las provincias de Misiones y algunos departamentos del norte de Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, 18 meses de edad. Y el refuerzo se aplica a los 11 años, para los residentes de esas provincias. Para el resto, la vacuna se aplica justamente en función de medicina del viajero, y no se aplica en forma sistemática generalizada. Se estableció a partir del 2016 que es suficiente una sola dosis de la vacuna, que ya no es necesario la necesidad de refuerzo cada 10 años, como en otras épocas había sido establecido. Doctor, una pregunta. Sí. La vacuna de la fiebre amarilla, o sea que en el caso de que no sean las provincias, que se da solamente para el viajero. Sí. ¿Y para qué lugar específicamente? Para la circulación de fiebre amarilla, cualquier lugar de Sudamérica y cualquier lugar de África. Ah, ok. Digamos, como concepto general, ¿eh? Sí, sí. Brasil tuvo 300 y pico de muertos hace 4 años, un brote muy importante de fiebre amarilla. Los chicos que son de Brasil lo deben recordar, que incluso se vacunaba, como no alcanzaba las vacunas, se repartía la vacuna en una dosis en 3 para vacunar más gente, aunque sea con menor dosis. Ah, buenísimo, gracias. No, por favor. Así. Doctor. Sí. Perdón, ¿a quiénes no se debía dar esta vacuna que me perdí? A los mayores de 60 años de edad, a los menores de 12 meses de vida y a los inmunocomprometidos. En el caso de los pacientes HIV, no la deben recibir los que tienen un recuento del CD4 inferior a 200 células por microlitro. Gracias. Así que ante la duda de un inmunocompromiso relativamente importante, por supuesto no vacuna, porque es una vacuna atenuada. Entonces puede generar, por supuesto, como toda vacuna atenuada en un inmunocomprometido, algún efecto, por supuesto, no deseado. Vacuna para el rotavirus. El rotavirus es la principal causa de diarrea infantil, también, por supuesto, en chicos mayores, pero donde más impacto tiene justamente es en lactantes. La vacuna es una vacuna atenuada. Hay 2 marcas comerciales, una es la Rotarix, otra la Rotatec. La que se aplica en nuestro medio es la Rotarix, que es una vacuna que contiene el serotipo G1. Hay varios serotipos de rotavirus, pero el 96% de los casos de diarrea por rotavirus es por G1. Por eso la Rotarix es la incorporada en el calendario nacional. Esta vacuna se aplica en forma oral a los 2 y 4 meses de vida. Y no se debe aplicar nunca más allá del 8º mes de edad. ¿Por qué? Porque está relacionado, y acá sí hay una relación temporal, pero también evidentemente causal, con la posibilidad de invaginación intestinal. La invaginación o intusocepción intestinal es un episodio que puede ocurrir con mayor prevalencia entre los 8 y 24 meses de edad del lactante. Y si justamente se le aplicó previamente o pocos días o tiempo previo la vacuna para el rotavirus, se ha establecido alguna relación, no solamente temporal, sino posiblemente causal. Por eso, la vacuna no debe ser aplicada después de los 8 meses de edad. Ahí es justamente donde ya a partir de esa edad los episodios diarreicos no ofrecen la gravedad que sí en el lactante este tipo de diarreas, que es la diarrea viral, la diarrea del invierno, que ella no es la estival del verano, que es producida por bacterias. Esta es particularmente de chicos tanto eutróficos como desnutridos. Entonces, no se intercambian las marcas, la que se aplica es la G1, no hay restricciones con la ingesta, pero recordar que la vía de administración es oral, porque han habido accidentes programáticos, en el cual, como venía en un tipo jeringuita, alguien que no sabía,
enfermera, por supuesto, no capacitada al respecto, la aplicó en forma subcutánea, por supuesto careciendo totalmente de efectividad. Así que la vacuna se aplica en forma totalmente oral. En este contexto también recordar que en el calendario nacional de vacunas en nuestro medio está incorporada la vacuna para la fiebre hemorrágica argentina, para los residentes en zonas rurales, hombres y mujeres a los 15 años de edad, que residan en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa, es decir, toda la región pampeana, para lo que es la prevención justamente de la fiebre hemorrágica argentina. Vacuna que fue desarrollada, investigada y generada totalmente en el país, en el Instituto Maistegui de Fiebres Hemorrágicas en Pergamino, y es la cepa Candid 1. Esa vacuna entonces obligatoria en el calendario nacional para los residentes en áreas rurales de las provincias de la Pampa húmeda. Por supuesto que... Doctor, sí. perdón, con respecto a la vacuna anterior, ¿qué pasa si vomita la vacuna? Pues como es vía oral. Sí, en general se puede dar nuevamente, pero no es como la Sabin, que en general se decía que había que reiterarla. En general no hay mayor problema, pero si llegara a vomitar inmediatamente, en general en el protocolo no es necesario revacunar como si era necesario en Sabin, porque acá está, fíjate, en el segundo párrafo está justamente que no es necesario revacunar. La dosis de la vacuna, ¿vos viste alguna vez una vacuna para rotavirus? Supongo que no. No. Bueno, te digo que son por lo menos 10-12 mililitros. Es una cantidad importante. Entonces se sabe que el chico no llega a vomitar absolutamente todo lo que vomitó. Así que no hay problema en cuanto a eso. Con Sabin sí, porque eran poquitas gotitas, entonces claro, vomitaba y se perdía la dosis que se administraba, ¿no? Pero en este contexto con rotavirus, en general es tolerada, yo no escuché mayores problemas en ninguno de los pacientes que uno obviamente tiene y ha tenido con la vacunación antirrotavirus, que haya habido vómitos, así que dentro de la cantidad que el chiquito tiene que tomar, aparte se la van dando de a poquito, no se la dan todo de golpe, con paciencia, aguante, como diría alguno, se va administrando la vacuna. Pero no está contemplada la revacunación. Así perfecto, gracias. En ese sentido, tranquilidad. Además, vamos a pensar una cosa, los episodios en general de diarrea no son tan significativos, si bien en países en desarrollo hay morbimortalidad asociada, pero por suerte este tipo de diarreas no tiene la magnitud que tienen las diarreas bacterianas, ¿no? Esto obviamente como comentario adicional, ¿no? Es más preocupante una Shigella, una Salmonella, o una Escherichia coli enteropatógena como causa de diarreas, que la que puede producir un rotavirus, un adenovirus 4041, un astrovirus, un calicivirus, o el norovirus. El norovirus que, de paso lo comento, produce gastroenteritis virales asociadas a veces a brotes importantes. Han habido cantidad de casos, yo recuerdo en Bariloche hace 3 años, hubo 2000 casos notificados de diarrea por norovirus, pero claro, son 48-72 horas de dieta, decaimiento, vómitos, diarrea, y por suerte no mucho más que eso. Estamos, obviamente, si persiste el cuadro, la hidratación se impone, pero no tienen la gravedad en nuestro medio los agentes virales como si en general tienen los bacterianos. Ahora, también, comentario además, para una vacuna fuera de programa, pero que es necesario conocer, que es la vacuna antirrábica. La vacuna antirrábica hoy en día es una vacuna compuesta por células, a partir de células diploides humanas, un virus totalmente inactivo, por supuesto, que se puede dar preexposición en aquellos casos en los cuales hay
situación de viajes a zonas donde la rabia está presente, y también la posexposición en el caso de algún accidente. La rabia es una enfermedad que se puede controlar, pero no se va a poder erradicar, porque por supuesto el reservorio es zoonótico. Esto es igual que la fiebre amarilla, son enfermedades que son zoonóticas, que afectan a los animales, por lo tanto son irradicables, ¿no? Es decir, no se pueden erradicar, sí controlar. ¿Hay rabia? Sí, hay rabia lamentablemente, hay rabias, por supuesto, caninas, en gatos, en animales, bovinos, la rabia pareciente del ganado, que recuerdo hace 4 años tuvo que ser cuarentenado 2 establecimientos justamente en Santo Tomé, por la rabia pareciente del ganado, que es transmitida por el Desmodus rotundus, que es un murciélago hematófago. Y hubo casos de rabia en la ciudad de Buenos Aires en un gato que, obviamente no vacunado, estaba dentro de un patio en la zona de Caballito, cerca del Parque Rivadavia, y que, por supuesto, fue atacado por un murciélago. Los murciélagos, hay un bajo porcentaje que pueden estar afectados. Esos murciélagos, por supuesto, tienen que ser detectados. ¿Cómo se los puede detectar? Son animales que pierden al ser encefalíticos o padecer una encefalitis, que la rabia lo es, pierden la relación entre lo que es diurno y nocturno. Y a partir de ahí es lo que justamente genera que uno los pueda ver de día. Si uno ve un animal de estas características de día, tiene que avisar rápidamente para que sea capturado. Muchas veces ya están en un estado encefalítico, ahí en la etapa de agitación es donde pueden atacar, y eso es lo que obliga, por supuesto, primero a tener todos los animales domésticos vacunados contra la enfermedad. Y segundo, cualquier situación de detección de murciélagos en estas condiciones de día, rápidamente avisar a los institutos de zoonosis, por supuesto en Capital del Pasteur, y a partir de ahí, en general, se hace una prueba de inmunofluorescencia directa, que es la prueba de Webster, en el cerebro del murciélago, y en un alto porcentaje se encuentra que tiene positividad para el virus rábico. Esto, entonces, necesario de conocer. El contacto con el animal o con la mascota, por supuesto, no vacunada, implica la inmediata consulta en la ciudad de Buenos Aires, al hospital más cercano al Instituto Pasteur, que es el Hospital Durán, en Parque Centenario. De ahí que justamente ahí se vacuna en forma gratuita a todos los que estén entonces en alguna situación de riesgo o que hayan sido mordidos por algún animal que haya escapado o algún contacto zoonótico como el que les comenté recién. Así que esto en cuanto a lo que es la prevención de la rabia, que si bien hay algunos casos descritos de curación, sigamos con la encefalitis que es mortal. Y por eso la necesaria vacunación post-exposición ante cualquier situación sospechosa que sea pasible de haber sido el motivo de contagio. Más allá de todo esto, por supuesto, hay nuevas vacunas en desarrollo, hay 80 para el HIV, dejemos de lado el tema COVID, que sabemos la cantidad de vacunas disponibles y todo lo que de alguna manera se fue generando alrededor de esto. Vacuna para el paludismo sería la primera para un parásito que ya estaría próxima, por lo menos a ser licenciada, sería un gran logro por la cantidad también de casos de enfermedad malárica o palúdica que existen en el mundo y particularmente en África. Deberíamos desarrollar nuevas vacunas para tuberculosis, porque sabemos la BCG es una vacuna vieja y que no previene la infección, para lo que es hepatitis C, para Helicobacter pylori, otras parasitosis a ser, obviamente, evaluadas en cuanto a protección, incluirían la leishmaniasis y la esquistosomiasis. También una vacuna para el dengue, una tetravalente con los 4 serotipos, que mostró efectividad, pero después, primero el costo, $100 cada dosis. Esto lamentablemente muy difícil entonces de asumir en poblaciones vulnerables socialmente. Y segundo, se han visto algunos efectos adversos en individuos que justamente hicieron alguna forma grave cuando desarrollaron la enfermedad, a pesar de haber generado
títulos de anticuerpos que no habían sido específicamente tan altamente protectores. Así que esa vacuna todavía está en veremos. Y por supuesto, nuevas vacunas para enfermedades respiratorias, sí. En este momento se está haciendo un estudio en adultos justamente para la prevención del sincicial respiratorio, principal causa de bronquiolitis justamente en lactantes, pero se está haciendo un estudio, hay cierta publicidad justamente para incorporar en ese estudio que se está haciendo en un hospital acá de la capital, para lo que sería el sincicial, principal causa de bronquiolitis. Sabemos que la bronquiolitis se entraña justamente en la época invernal en lactantes, que muchas veces abarrota las guardias justamente de los hospitales. Para infecciones entéricas, por supuesto, para encefalitis japonesa hay una vacuna, por supuesto, totalmente para el sudeste asiático, y la nonavalente para el HPV. Ahora, además de todas estas en desarrollo, que ustedes seguramente van a recibir información en los próximos tiempos, años, etcétera, no olvidar las viejas, las clásicas, las que están en el calendario nacional, el cual siempre tiene que ser, por lo tanto, recordado, refrescado, porque cambia permanentemente y eso permite de alguna manera ir adaptándonos a todo lo que hace a evitar oportunidades de vacunación que, por supuesto, si uno tiene una especialidad muy alejada de la infectología, de la pediatría, por ahí no las piensa. Pero es fundamental en este contexto siempre tenerlas más que presente. Bueno, con esto, más o menos tema vacunas, algunas cosas después las vamos a repetir seguramente en las clases respectivas, así que bueno, tranquilidad y aguante. Los que vayan al hospital hoy, comisión 10, se pueden dividir en dos, va un grupo hoy, otro grupo mañana. Ya eso lo estuvimos comentando, así que 10:30 los busca o Nancy o Verónica, como pasó ayer, que estuvieron algunas chicas en el hospital, los busca en el bar, 10:30 de la mañana, si ven algunos casos de tuberculosis que tenemos internados. Nosotros mañana a las 8 vamos a dar antibióticos, para que en una horita tengan antibióticos ya más o menos refrescados. Y bueno, van a ver que en una hora podemos dar antibióticos perfectamente, porque con todo lo que ustedes saben de antibióticos, va a ser solamente un repaso superficial de todo eso, a pesar de las risas de algunos, no sé si de nervios o de decir que nos vamos a acordar del Astrionam, del Meropenem, de la Tigeciclina, de la Pristina, pero esto lo sabemos de memoria. Bueno, mañana hay la oportunidad de demostrar y humillar. Doctor, disculpe que lo moleste, pero a los que nos toca hospital hoy, ¿por dónde se entra? Porque es la primera vez que voy a ir Al bar, por Uspallata. ¿Por cuál? Por Uspallata. Uspallata. 272, o por Vélez Sarsfield. Llegan al bar del hospital, al centro del hospital, ahí está el bar. Buenísimo, buenísimo. Vale. ¿Listo? Listo. Así que bueno, 10:30 los buscan las chicas ahí, algunas de las dos docentes. ¿Listo? Perfecto, gracias. Nos